Capítulo 3. Cuando descubrí que era un prisionero, una sensación salvaje me sobrecogió. Corrí de arriba abajo por las escaleras, forzando cada puerta y mirando a través de cada ventana que encontraba a mi paso. Pero después de un tiempo, la impotencia se sobrepuso a todos mis sentimientos. Ahora que han pasado algunas horas, pienso en ello y me doy cuenta de que me comporté como una rata en una trampa. Esto hasta que sentí tal impotencia, pues en ese momento me senté tranquilamente, tan tranquilo como nunca antes en toda mi vida, e intenté pensar en lo mejor que me quedaba por hacer. Estoy segura de una cosa: no tiene sentido dar a conocer mis ideas al conde. Él sabe a la perfección cuán atrapado estoy y cómo él mismo lo ha hecho, y seguramente tiene algún motivo para ello. Si le revelo mi situación, solo intentará engañarme. Lo único que puedo hacer por ahora es mantener mis conocimientos y temores para mí mismo, y sobre todo los ojos bien abiertos. Sé que o bien estoy siendo engañado por mis propios horrores como un niño, o estoy en un serio aprieto, y si esto último llegara a ser verdad, necesitaré todo mi cerebro para poder salir de esta. Acababa de llegar a esta conclusión cuando escuché que la gran puerta del castillo se cerraba. Supe que el conde había regresado. No fue de inmediato a la biblioteca, lo que aproveché para regresar a mi habitación. Allí lo encontré arreglando mi cama. Todo esto era muy raro, pero me ayudó a confirmar lo que ya había sospechado. La casa no tiene sirvientes. Después lo vi por la hendidura de la puerta, arreglando mi mesa de cenar. Ahora sí que no me queda ninguna duda. Y si él se encargaba de hacer todos estos oficios, seguramente el conde era también quien me había traído hasta aquí en el carruaje. Es un pensamiento terrible, porque si esto efectivamente es así, significa que puede controlar a los lobos, tal como lo hizo aquella noche, con solo levantar la mano, porque todas las personas en Bistris temían tanto por mí. ¿Qué significado tenía el crucifijo, el ajo, la rosa salvaje, el fresno de la montaña? Bendita aquella mujer que me colgó el crucifijo en el cuello. Siento un sutil alivio cada vez que lo tomo entre mis manos. Es muy curioso sentir eso por una cosa de la que me enseñaron a ver con desagrado, y como algo idolátrico puede ser de mi ayuda en este tiempo de soledad. ¿Habrá algo en la esencia misma de esta cosa? ¿O es un medio, una ayuda tangible que evoca el sentimiento de consuelo? Tal vez alguna vez deba examinar a profundidad todo este asunto. Por ahora debo averiguar todo lo que pueda sobre el conde Drácula. Eso podría ayudarme a comprender todo lo que sucede. Esta noche haré que hable sobre él mismo, tergiversando la conversación en esa dirección. Debo ser muy cuidadoso, o podría levantar sus sospechas. Medianoche. Tuve una larga conversación con el conde. Le hice algunas preguntas sobre la historia de Transilvania y todo lo respondió de una forma magnífica. Cuando habló de las cosas y personas, y sobre todo de las batallas, lo hizo como si hubiera estado presente en todas ellas. Todo esto me lo explicó después, diciendo que para un boyardo, el orgullo de su casa y su nombre es su propio orgullo, que la gloria de ellos es su propia gloria y que el destino de ellos es su propio destino. Siempre que hablaba de su casa, lo hacía diciendo nosotros y casi siempre hablaba en plural, tal como lo hacen los reyes. Quisiera poder escribir con exactitud todo lo que me dijo, pues fue en extremo fascinante. Parecía consignar en sus palabras la historia completa de su país. Se fue excitando a medida que contaba las historias, y paseaba de un lado a otro alando su bigote, y sujetaba todo lo que encontraba a su paso como si fuera a estrangularlo con fuerza. Dijo algo que intentaré escribir con toda la exactitud que me sea posible, pues de alguna forma allí narra toda la historia de su raza. Nosotros, los ezequielios, tenemos derecho a sentirnos orgullosos, pues por nuestras venas circula la sangre de muchas razas que pelearon como pelean los leones por sus territorios. Aquí, en el remolino que suponen todas las razas europeas, la tribu Ugric trajo consigo desde Islandia el espíritu de lucha que les fue heredado de Thor y Woden, valor que demostraron a plenitud en las cosas de Europa,
en realidad de Asia y África también, tanto que la misma gente creyó que habían llegado los mismísimos hombres lobo. Aquí también, cuando llegaron, encontraron a los hunos, cuya furia de guerra había consumido la tierra como una llama fulgurante. Así que los moribundos creían que en sus venas corría la sangre de las brujas antiguas, que al ser expulsadas de Scythia se acomodaron con los diablos en el desierto. Tonterías. ¿Qué diablo, qué bruja ha sido alguna vez tan grande como el mismo Atila, cuya sangre se encuentra justo en estas venas? Al decir esto levantó sus brazos. ¿Acaso es extraño que estemos orgullosos de ser una raza conquistadora? Que cuando los magiares, los lombardos, los avares, los búlgaros o los turcos se acercaron a nuestras fronteras, los hayamos derrotado. Es extraño que cuando Árpad y sus legiones se regaron por toda la patria húngara no se encontraran al llegar a la frontera, que el Onfoglalás, que es la ocupación de nuestro país, se completara justo aquí. Y cuando la aglomeración húngara se movilizó al este, los ezequelios fueron declarados parientes por los mismos magiares, y fue a nosotros a quienes se nos confió la guardia de la frontera de Turquía. Hay mucho más que eso todavía. Esa labor de guardia es interminable, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vela. ¿Quién más que nosotros recibió la espada ensangrentada o corrió con más vida al lado del rey cuando éste lanzó su grito de guerra? ¿Quién aparte de uno de mi propia raza que bajo el nombre de voivode cruzó el Danubio y abatió a los turcos en sus propios territorios? Este era un Drácula sin duda. ¿Quién fue aquel que a su propio hermano, cuando hubo caído, vendió su gente a los turcos y trajo sobre ellos la venganza de la esclavitud? No fuese Drácula quien insistió a este otro de su raza, que en edades posteriores llevó una y otra vez a sus fuerzas en el gran río y dentro de Turquía, y que cuando era derrotado regresaba sin cesar, aunque tuviera que hacerlo solo y tuviera que pararse en los campos sangrientos, donde sus tropas estaban siendo destrozadas, porque sabía que él mismo podía propiciar el triunfo. Se decía que pensaba solo en él mismo, pero bah, ¿qué son los campesinos sin un líder? ¿En qué puede terminar una guerra que no tiene un cerebro y corazón que lo dirija? Aún más, cuando después de la batalla de Mohacs nos revolcamos en el yugo húngaro, nosotros, los de sangre Drácula, estábamos entre sus dirigentes, pues nuestro espíritu no podía soportar más que no fuéramos libres. Amigo mío, los ezequelios y los Drácula, como la sangre de su corazón, sus sesos y sus espadas, pueden enorgullecerse de una tradición que los pequeños de los Habsburgo y los Romanov nunca podrán alcanzar. Los días de guerra ya terminaron, la sangre es algo muy preciado en estos días de paz, y las glorias de las razas más increíbles son como cuentos que se narran. Para entonces ya se estaba acercando la mañana cuando nos fuimos a acostar. Recordatorio. Este diario es tan horrible como el comienzo de los 1001 noches, pues todo debe suspenderse cuando cante el gallo. 12 de mayo. Permítame comenzar con hechos, meros y puros hechos, verificados con libros y números de los cuales no pueden dudarse en lo absoluto. No puedo confundirlos con experiencias que deberán descansar con mi propia memoria. Anoche, cuando llegó el conde, comenzó a hacerme preguntas de asuntos legales y la forma en que se hacía cierto tipo de negocios. Había pasado el día entre libros y solo para mantener mi mente ocupada, comencé a reflexionar sobre algunas cosas que había estado examinando. Hay un método singular en las investigaciones que hace el conde, así que intentaré ponerlas en su orden correcto. El conocimiento puede alguna vez serme útil. Primero me preguntó si un hombre en Inglaterra puede tener más de 2 procuradores. Le dije que podía tener una docena si gustaba, pero en realidad no era oportuno tener más de uno en una transacción, puesto que solo podía efectuar sus labores uno a la vez. Pareció entender bien lo que quería decir y prosiguió a preguntarme
Se habría dificultad práctica al tener un hombre atendiendo las finanzas y a otro preocupándose por los embarques, en caso de que necesitara ayuda en un lugar lejano de su casa del procurador financiero. Yo le pedí una mejor explicación, de tal manera que pudiera darle yo un juicio acertado. Entonces me dijo: le daré un ejemplo. Nuestro amigo el señor Hawkins, desde Exeter, que queda retirada de Londres, compra para mí a través de sus oficios una propiedad en Londres. Excelente. Ahora permítame decirle con franqueza, a menos que usted crea extraño que yo haya solicitado los servicios de alguien tan lejos, en lugar de otra persona que reside allí, que mi único motivo fue que ningún interés propio fuera atendido por encima de los míos, y tal vez algún residente de Londres pudiera tener algún propósito para sí mismo o para amigos. Busqué a alguien cuyo trabajo fuera dirigido solamente a mí. Ahora supongamos que tengo muchos asuntos pendientes y deseo embarcar algunas cosas, por ejemplo, Newcastle o Durban o Dover. ¿No sería más fácil hacerlo haciéndolas llegar a uno de esos puertos? Yo le respondí que seguro sería más fácil, pero que nosotros teníamos un sistema de agencias que funcionaba de tal manera que el trabajo local podía hacerlo bajo instrucción de cualquier otro procurador, así que un cliente podía ver sus intereses cumplidos poniéndose simplemente en manos de un hombre. Pero, dijo él, podría yo dirigirme las cosas a mí mismo, ¿verdad? Claro, respondí. Eso hacen muchas veces los hombres de negocios que desean que sus asuntos sean conocidos por una sola persona. Magnífico. Entonces comenzó a preguntarme sobre los medios para enviar cosas y las formas por las cuales se tenían que enviar, y toda clase de obstáculos que pudieran sobrevenir, pero que pudieran ser previstos de antemano. Le respondí todas las preguntas con mis mejores habilidades, y ciertamente me dejó con la impresión de que sería un magnífico procurador. No hay nada que no previera o pensara. Para un hombre que nunca había estado en el país y que claramente no se ocupaba de asuntos de negocios, sus conocimientos eran maravillosos. Una vez quedó satisfecho con los asuntos y yo había verificado todo con los libros que tenía a la mano, se levantó de repente y me dijo: ¿ha escrito usted alguna carta al señor Hawkins o cualquier otro? Le respondí, con cierta amargura, que hasta entonces no había tenido la oportunidad de enviarle cartas a nadie. Entonces hágalo ahora, querido amigo, me dijo, poniendo su pesada mano en mi hombro. Escriba a cualquiera y dígale, si usted gusta, que se quedará conmigo un mes más a partir de hoy. ¿Desea que me quede tanto tiempo?, le pregunté, y la idea me congeló el corazón. Lo deseo demasiado. Mejor dicho, no acepto negativas. Cuando su patrón, su señor, como usted quiera decirle, delegó a alguien para que viniera en su nombre, hizo entender que solo debían atenderse mis necesidades. ¿Qué podía yo hacer aparte de aceptar? Era el interés del señor Hawkins, y no el mío. Debía pensar en él y no en mí. Además, mientras el conde Drácula hablaba, notaba en sus ojos y en sus gestos algo que me hacía recordar que era su prisionero, y que aunque deseara negarme, no tenía cómo escoger. El conde entendió su victoria con una reverencia sutil que le hice, y su dominio lo vio en la angustia de mi rostro. De inmediato empezó a usar estos elementos a su favor, de una manera sutil e irresistible. Le suplicó que no hable de otras cosas, sino de negocios en sus cartas. Claro que a sus amigos les gustaría saber que se encuentra bien, sin duda, y que usted está muy ansiosa por volver a casa. Mientras pronunciaba estas palabras, me entregó 3 hojas de papel y 3 sobres. Eran delgados, destinados al correo extranjero, y cuando los vi a los papeles y a él, notando su sonrisa con agudos dientes, comprendí que lo que realmente quería decir era que tuviera bastante precaución con lo que escribía, pues él iba a leer cada línea. Por lo tanto, tomé la decisión de escribir simplemente unas notas comunes, pero escribirle detalladamente al señor Hawkins, en secreto. También a Mina, pues a ella le podía escribir una taquigrafía, lo que seguramente dejaría perplejo al conde si leyera la carta. Cuando escribí mis 2 cartas, me senté con mucha tranquilidad a leer un libro.
mientras el conde escribía a su vez unos datos que consultaba en los libros sobre la mesa. Luego tomó mis 2 cartas, las puso con las de él y guardó los elementos con los que había escrito. Una vez la puerta se cerró tras el conde, me incliné a mirar los sobres que estaban sobre la mesa. Lo hice sin ningún escrúpulo, pues en estas circunstancias solo me preocupaba en protegerme de cualquier manera. Una de las cartas estaba dirigida a Samuel F. Billington, número 7, La Creciente; Whitby, la segunda, a Herr Leutner; Barna, la tercera, para Kosciuszko, Londres, y la cuarta para Erin, Klopstock, Birmingham; Banqueros, Budapest. La segunda y la cuarta no estaban selladas. Estaban a punto de tomarlas para leerlas, pero pronto me di cuenta de que la manilla de la puerta giraba. Me dejé caer en mi silla, teniendo apenas el tiempo justo para poner las cartas en su lugar original y reiniciar la lectura de mi libro. El conde entró y llevaba otra carta en su mano. Tomó las otras que estaban sobre la mesa y las estampó cuidadosamente. Luego me dijo: «Espero me disculpe, tengo demasiado trabajo que debo hacer en privado. Espero que encuentre todas las cosas que necesite». Ya parado en la puerta, pausó por un instante y añadió: «Permítame darle un consejo, mi querido joven amigo. No, mejor, permítame que le advierta con toda la seriedad del caso, que en caso de que usted decida dejar estas habitaciones, por ningún motivo se quede dormido en cualquier otra parte del castillo. Es viejo y tiene muchas memorias, y las pesadillas acogen a aquellos que no duermen. Sabiamente, se lo advierto, en caso de que el sueño llegara a dominarlo o esté a punto de hacerlo, regrese deprisa a su propia habitación. Solo allí podrá descansar a salvo. Pero ya que usted es muy cuidadoso a este respecto, entonces…». Su discurso lo terminó de una forma horripilante, pues hizo un movimiento de manos que semejaba una lavada. Lo entendí, eso creo. Sin embargo, me preguntaba si cualquier pesadilla podía ser peor que la atmósfera terrible, tenebrosa y horripilante que parecía cerrarse a mi alrededor. Más tarde, ratificó las últimas palabras que escribí, pero esta vez no tengo alguna duda al respecto. No tendré miedo de dormir en cualquier lugar donde él no esté. He puesto el crucifijo en la cabecera de mi cama, porque así imagino que mi sueño estará libre de pesadillas. Ahí permanecerá. Cuando el conde me abandonó, me dirigí a mi habitación. Después de un tiempo, al no escuchar ningún ruido, salí y subí las escaleras de piedras, desde donde podía ver hacia el sur. Había algún sentido de libertad en ese lugar, aunque me fuera inaccesible. Comparado con la oscuridad y tinieblas del patio, mirar hacia afuera me hizo tener toda la certeza de que era prisionero, y sentí la necesidad de tomar aire fresco, aunque fuera de noche. Empiezo a creer que esta existencia nocturna me afecta, me destruye los nervios, me asusta hasta mi propia sombra, y tengo todo tipo de terribles visiones. Dios sabe que tengo razones para sentirme así en este maldito lugar. Miré el lindo paisaje bañado con la tenue luz de la luna, hasta que casi alumbró la luz de la mañana. En la penumbra las colinas se derretían y las sombras se perdían en los valles. La pura belleza parecía llenarme de regocijo. Sentía paz y consuelo en cada respiro que daba. Cuando me recosté en la ventana, mi mirada fue capturada por algo que se movía en un piso más abajo, y algo así a mi izquierda, donde imagino que estarían las ventanas del propio conde. La ventana en la que yo estaba era alta y profunda, tallada en piedra, y todavía estaba completa, a pesar del desgaste del tiempo y del clima. Me ubiqué detrás del marco de piedra y observé atentamente. Lo que vi fue la cabeza del conde asomando a la ventana. No le vi la cara, pero supe que era él por el movimiento de sus brazos y el aspecto de su espalda. De ningún modo podía yo confundir aquellas manos, las cuales había estudiado con tanta minucia. Al principio me entretuve y me mostré interesado. Es curioso lo mucho que entretiene a un prisionero cualquier cosa insignificante, pero pronto mis sentimientos se convirtieron en repulsión absoluta y terror.
Cuando vi que todo su ser emergía cautelosamente de la ventana y comenzaba a reptar por la pared del castillo, hacia el profundo abismo, con la cabeza hacia abajo y con su mano extendida sobre él a manera de alas. No podía creerlo. Pensé que se trataba de una ilusión provocada por la luz de la luna, algún terrible efecto de sombras, pero seguí mirando y lastimosamente no era ningún engaño. Vi cómo sus dedos de pies y manos se aferraban a las esquinas de las piedras desgastadas por el paso de los años y se movían hacia abajo con una velocidad considerable, semejada a una lagartija. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de ente sombrío con apariencia de hombre? Sin duda el terror de este hórrido lugar me domina. Tengo miedo, mucho miedo, de que no tenga posibilidad de escapar. Estoy rodeado de tantas cosas horribles que no me atrevo a pensar en ellas siquiera. 15 de mayo. Vi al conde deslizarse una vez más por las paredes como una lagartija. Caminó hacia abajo durante unos 100 pies de altura y con su cabeza hacia la izquierda. Allí desapareció en un agujero o algún tipo de ventana. Cuando su cabeza desapareció, me asomé hacia afuera intentando ver más, pero no tuvo resultado, pues la distancia era bastante grande y el ángulo no me proporcionaba una visión favorable. Ya sabía yo que había abandonado el castillo y pensé que tenía que aprovechar esa oportunidad para explorar más de lo que hasta ahora me había atrevido a ver. Regresé al cuarto, tomé una lámpara y probé todas las puertas. Todas estaban cerradas con llave, justo como lo había esperado. Las cerraduras estaban relativamente nuevas. Entonces bajé por las escaleras de piedra hasta el corredor por donde entré por primera vez. Encontré que podía retirar los cerrojos con cierta facilidad y destrabar las cadenas, pero las puertas estaban muy bien cerradas y no había llaves por ninguna parte. Debían estar en el cuarto del conde. Tengo que descubrir si su puerta está sin llave. Quizás pueda conseguirla y escaparme. Continué con mi examen minucioso entre escaleras y pasadizos. Pulsé cada una de las puertas que allí se encontraban. Una o dos habitaciones estaban abiertas, pero no encontré en ellas nada interesante, nada aparte de muebles llenos de polvo y carcomidos por las polillas. Al fin encontré una puerta sin llave al final de la escalera. Parecía estar trancada, pero cedió fácilmente a la presión. La empujé con fuerza y descubrí que la dificultad para abrirla se debía a que se había descongelado ligeramente y ahora descansaba sobre el suelo. Esto podía ser una oportunidad única, de tal manera que hice un esfuerzo sobrenatural y después de varios intentos logré entrar. Me encontraba en un ala del castillo que se encontraba más a la derecha que a los cuartos que ya conocía, y un piso más abajo. Desde la ventana pude ver una hilera de cuartos, situado a lo largo hacia el sur del castillo. De este lado, así como del otro, había un terrible precipicio, así que era imposible escapar por 3 de sus lados. Sus ventanas estaban ubicadas de tal manera que ni las enredaderas pudieran alcanzarlas. Hacia el oeste había un gran valle y muy a lo lejos podía verse una cadena montañosa imponente. Pude notar que el lugar donde estaba era evidentemente la porción del castillo que había sido habitada alguna vez por las mujeres, pues los muebles tenían un aspecto más cómodo que los demás. Las ventanas no tenían cortinas y la luz de la luna me permitía incluso distinguir los colores, mientras yo suavizaba la cantidad de polvo que recubría todo y que de cierta forma disfrazaba los efectos del tiempo y las polillas. Mi lámpara no hacía mucho efecto, pero me sentía feliz de tenerla, pues en el lugar se sentía una terrible soledad que me hacía temblar el corazón. Después de todo, estar allí era mejor que en los cuartos que había llegado a odiar gracias a la presencia del conde, y después de intentar apaciguar mis nervios, se apoderó de mí una tranquilidad extraña. Aquí me encuentro ahora, sentado en una pequeña mesa de roble, donde en tiempos antiguos alguna dama solía tomar una pluma con muchos pensamientos y rubores para escribir tal vez una carta de amor, escribiendo en mi diario en taquigrafía todo lo que ha sucedido desde que lo cerré por última vez. Es el siglo XIX.
muy moderno en toda su esencia. Sin embargo, a menos que mis sentidos me engañen, los siglos pasados tuvieron y aún tienen poderes peculiares que la mera modernidad no puede aniquilar. Más tarde, en la mañana del 16 de mayo, Dios preserve mi cordura, pues es lo único que me queda. Seguridad y confianza en la seguridad, esas son cosas del pasado. Mientras me encuentro aquí, solo queda una cosa por desear, y es que no me vuelva loco, si es que no lo estoy ya. Si estoy cuerdo, entonces es desde luego sobrecogedor pensar que de todas las cosas asquerosas que se arrastraban por este odioso lugar, el conde es la menos peor. Solo en él puedo buscar algo de seguridad, aunque ésta la consiga solo por cumplir sus propósitos. Oh Dios, Dios piadoso, dame la calma, pues indudablemente la locura espera por mí. Empiezo a ver nuevas luces sobre cosas que antes me tenían perplejo. Hasta ahora no entendía lo que quería decir Shakespeare cuando quiso que Hamlet dijera: mis libretas pronto, mis libretas. Es imprescindible que lo escriba, pues ahora que siento que mi cerebro empieza a perder la cordura, vuelvo a mi diario siempre que quiero encontrar reposo. Esta costumbre de anotar todo con detalle debe ayudarme a tranquilizar. La misteriosa advertencia del conde me asustó, pero ahora me asusta más, pues tiene un poder terrorífico sobre mí. Dudaré de todo lo que ahora me diga. Una vez que escribí en mi diario y me puse nuevamente la pluma y el libro dentro de mi bolsillo, me sentí muy somnoliento. Recordé de inmediato aquella advertencia, pero sentí casi placer al desobedecerla. La sensación de sueño me había aletargado. La tenue luz de la luna me dio calma y la extensión del valle de afuera me daba una refrescante sensación de libertad. Tomé la decisión de no regresar aquella noche a mi habitación, llena de espantos, sino que dormiría allí, donde mujeres de antaño se habían sentado y habían vivido, y sus dulces pechos se estremecían de tristeza por los hombres que habían partido a la guerra. Cambié de lugar una cama amplia y la puse cerca de una esquina para así poder contemplar el hermoso paisaje del este y del sur. Y sin tener en cuenta el polverío, me acosté a dormir. Supongo que me quedé dormido, eso espero, pero tengo temor, pues todo lo que sucedió después parece ser tan real, que ahora sentado aquí a la luz del sol, no puedo pensar que realmente estaba durmiendo. No estaba solo, el cuarto estaba igual, sin ninguna alteración desde que yo entré en él. A la luz de la luna podía ver mis propias pisadas marcadas sobre la larga acumulación de polvo. En mi lado opuesto, bajo la luz lunar, se encontraban 3 mujeres jóvenes, 3 damas. En el momento en que las vi, pensé que estaba soñando, pues a pesar de que la luna las alumbraba, ellas no proyectaban ninguna sombra en el suelo. Se me acercaron y me contemplaron por largo rato, y entonces comenzaron a susurrar entre ellas. 2 tenían el cabello oscuro y narices aguileñas, como la del conde, y unos ojos tan negros que casi parecían rojos, en contraste con la luna amarilla. La otra era rubia, rubia en extremo, con cabello dorado ondulado y ojos pálidos como los zafiros. Me pareció haberla visto antes y que la reconocía de algún sueño tenebroso que había tenido, pero en el momento no pude recordar con exactitud. Las 3 tenían brillantes dientes blancos que refulgían como perlas, en contraste con el rubí de sus labios voluptuosos. Ellas tenían algo que me provocó mucha inquietud, algo como un miedo mortal. Sentí un deseo irresistible y malévolo, llameante, de que me besaran con esos rojos labios. No está bien que yo anote estas cosas, pues este diario puede encontrar algún día los ojos de Mina y la haga sufrir. Pero es verdad. Susurraron de nuevo entre sí, y entonces las 3 rieron con un sonido tan grave que parecía como si nunca aquella risa hubiera pasado por la delicadeza de esos labios humanos. Era como una dulzura intolerable. La mujer rubia balanceó su cabeza coquetamente y las otras 2 insistieron en ella. Una dijo:
Adelante, tú primero y nosotras te seguimos. Tienes el derecho de comenzar. Y la otra añadió, es muy joven y fuerte. Seguro que hay besos para todas. Yo permanecí inmóvil, solo observando la agonía de la deliciosa espera. La dama rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que pude sentir su aliento sobre mi rostro. En cierto modo era dulce como la miel, pero tenía una amargura bajo lo dulce, una amargura como la que puede olerse en la sangre. Tuve miedo de levantar mis ojos, pero pude ver perfectamente por debajo de mis pestañas. La mujer se arrodilló ante mí. Había una voluptuosa, maravillosa y repugnante a la vez, y en el momento en que dobló su cuello se relamió los labios, semejando un animal. Así que pude ver la humedad brillando en sus labios y la lengua roja cuando rozaba sus blancos y puntiagudos dientes. Su cabeza descendió y descendió hasta que su boca siguió derecho de mi boca y mi mentón. Sus labios se posaron entonces sobre mi garganta. Hacia la piel de mi cuello comenzó a hormiguear como cuando la mano que te va a hacer cosquillas se va acercando más y más. Sentí un toque muy suave y tembloroso de los labios sobre mi piel sensible y una presión proveniente de dos dientes agudos que simplemente me tocaron y se detuvieron allí. Cerré mis ojos en medio de un éxtasis inexplicable y solo esperé, mientras el corazón me latía fuertemente, pero justo en ese instante otra sensación se apoderó de mi cuerpo como un relámpago. Me percaté de la presencia del conde. Abrí mis ojos involuntariamente. Vi su mano fuerte sujetando el cuello delicado de la dama rubia y arrastrándola hacia atrás con un poder impresionante. Sus ojos azules se vieron transformados por la furia y los dientes blancos apretados por la ira. Jamás imaginaba yo tal arrebato, ni en los demonios del mismísimo infierno. Sus ojos casi que despedían llamas. La luz roja que ellos emitían era espeluznante, como si se encontraba allí el fuego del infierno. Su rostro estaba mortalmente pálido y sus facciones parecían duras como alambres. Las cejas que se unían sobre la nariz parecían una palanca de metal. Con un feroz movimiento arrojó a la mujer muy lejos y luego la rechazó a las otras mujeres con un ademán despectivo. Era este mismo gesto imperioso que yo había visto alguna vez en él, cuando dominaba a los lobos. Luego, con una voz muy baja, casi semejante a un susurro, pero tan cortante que dividió el aire, les dijo: ¿Cómo se atreve alguna de ustedes a tocarlo? ¿Cómo se atreve a poner sus ojos sobre él cuando yo mismo se los he prohibido? Atrás, todas atrás. Este hombre me pertenece. Mucho cuidado con meterse con él o tendrán que vérselas conmigo. La mujer rubia, con una risa coqueta, pero muy desafiante, se volvió a él para responderle: Tú jamás has amado, nunca amas. Al escuchar esto, las otras dos mujeres hicieron eco, y una risa despiadada y funesta se atravesó por toda la habitación. Casi me desmayé. El conde entonces se volvió a ellas, después de mirar atentamente mi rostro. Si yo también puedo amar, ustedes mismas lo han comprobado en el pasado, ¿no es así? Bien, ahora les prometo que una vez haya terminado con él, dejaré que lo besen tanto como quieran. Ahora váyanse, debo despertarlo, porque hay trabajo que hacer. ¿Y no tendremos nada esta noche?, preguntó una de ellas con una risa tenaz, mientras señalaba una bolsa que el conde había arrojado al suelo y se movía como si tuviera algo vivo adentro. Por toda respuesta, él asintió. Una de las mujeres se precipitó y abrió la bolsa. Si mis oídos no me engañan, escuché un suspiro y un breve llanto, como de un niño de pecho. Las mujeres se posaron alrededor de la bolsa, mientras yo permanecía casi petrificado por el miedo. Pero al dar una segunda mirada, la bolsa y las tres mujeres habían desaparecido. No había ninguna puerta cerca de ellas, y no es posible que hayan pasado sobre mí sin que lo hubiese notado. Pareció como si se hubieran desvanecido entre los rayos de la luz de la luna y salieron por la ventana, pues pude observar unas formas tenues antes de que desaparecieran por completo. Allí el horror se apoderó de mí y finalmente me ahogué en la inconsciencia.